Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por unirse, por acompañarnos. Es un gusto recibir a todos en este día de Halloween, que tenemos a la compañera Patricia festejando el día y con las pinturas respectivas, así que gracias por acompañarnos tan alegremente por esto. Si les parece bien, en el día de hoy vamos a hacer una meditación que se llama Esfuerzo Correcto y luego vamos a hacer o escuchar y comentar la charla de Escuchando el Pensamiento que está en el libro Atención Plena de Hans Sumedo y algunos comentarios y aportes si les parece bien. Así que para comenzar, vamos a comenzar con la meditación guiada y vamos a comenzar prestándole atención un poquito al cuerpo. Y vamos a tratar de hacer algo bueno por el cuerpo. Traten de identificar qué podemos hacer de bueno por el cuerpo en este momento, ya sea relajarlo, aflojarlo, distensionarlo, lo que ustedes estimen oportuno. Fíjense. Vamos a ir ajustando una postura equilibrada, alineada, relajada, pero atenta. Tal vez tenemos que inclinarlo un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás o hacia un costado. Fíjense, buscando un centro, sintiendo el peso del cuerpo en esta postura y sintiendo el cuerpo adentro de la respiración. Y sin más, vamos a tocar el gong para comenzar. Y vamos a reajustar la respiración, haciendo una inspiración o 3 inspiraciones profundas por la nariz y exhalando por la boca, ajustando la respiración. Y vamos a ir dejando que la respiración regrese a la normalidad, respirando por la nariz, sintiendo el vientre cómo se expande y se contrae, sintiendo desde adentro y conviviendo en paz con ese estiramiento. Y quizá vayan sintiendo la relajación al ser conscientes de la inhalación y la exhalación. Y se va relajando el tórax, el pecho, el diafragma, aflojándose todo el torso y dejando que nuestra atención repose en el vientre, que está respirando, poniendo la atención centrada en el vientre. Sentimos todo el cuerpo, el volumen erguido,
desde los pies a la cabeza, sintiendo el cuerpo y viendo si hay algún lugar donde haya tensión. Lo invitamos a relajarse, a aflojar, soltar, ablandar, suavizar, descansar, permitiéndonos descansar, conviviendo en paz con lo que esté presente, conscientes de todo el cuerpo, atentos amablemente al cuerpo entero, como si estuviera sostenido por el espacio externo, y relajando, aflojando. Sin dejar de estar conscientes de la respiración. Tal vez podemos ser conscientes de los ojos, que tanto lo usamos a lo largo del día, e invitarlos a descansar. Nos permitimos sentir como una ola de relajación en el cuerpo entero, con cada inspiración, con cada expiración. Una ola de relajación. Podemos relajar un poquito más, aflojar. Y si hay algún lugar que vemos que tiene tensión y no afloja, les permitimos estar ahí y que ellos se relajen cuando quieran, recibiéndolos amablemente, como recibe todo el espacio alrededor del cuerpo, aflojando, ablandando, ablandando, como si los bordes del cuerpo se extendieran hacia el espacio que lo rodea, aflojando, con una relación íntima con lo que estamos experimentando, permitiéndonos vivir esta experiencia, que soltando, que el cuerpo lo reciba. Seguimos percibiendo el movimiento del vientre, el movimiento natural de la respiración, esa interacción de los movimientos de la respiración y las sensaciones, esa armonía entre los movimientos del cuerpo y la quietud alrededor, y también la quietud interna, presente, quietud interna y quietud externa.
consciente de la quietud que te rodea, que te sostiene, que le da cabida a los movimientos, sintiendo la quietud en la conciencia, en el corazón de la conciencia, sintiendo la quietud, siendo consciente sin esfuerzo. Y hay una interacción entre el espacio y las sensaciones de tu piel. La piel es un límite difuso entre el espacio interno y y el espacio externo. Y tal vez puedas ser conscientes del vasto espacio externo. El vasto espacio externo. Muchas veces es muy agradable dejar de pensar y hacer. Dejar todas las acciones que planeamos, programamos. Y es muy agradable a veces suavizar ese impulso de accionar, de pensar. Y en su lugar notar lo que viene a la conciencia sin ningún esfuerzo. Lo que viene a la conciencia sin ningún esfuerzo. Vas a notar lo que viene, las sensaciones que surgen, el sonido de mi voz, las cosas que no planeaste, que son inesperadas. Surgen sin esfuerzo. Lo único esfuerzo es el concentrarte inicial. Solo tienes que permitir que llegue, recibirlas sin hacer, abierto, abierta a recibir, recibiendo la respiración, recibiendo tu aliento, sin tratar de cambiar nada, de hacer nada. Ser consciente de lo que surge sin esfuerzo, que sea lo que sea. Tal como si surgiera en el espacio, y no tienes que convertirlo en nada. No es necesario quedarse en la conciencia o entenderlo, tan solo permitir que la siguiente experiencia surja sin esfuerzo. Permiten recibir lo que es fácil, lo que aparece solo, sin expectativas o pensarlo, y notar cómo hay libertad en ese saber sin esfuerzo.
en la quietud, aquí, dentro de la amplitud, aquí, lo espacioso, aquí. Deja que lo que sucede esté sucediendo y que esté aquí, que tiene todo el permiso. Pase lo que pase, permítelo, permitiéndote también conocer en esa parte de la mente que conoce sin esfuerzo, esa parte de la mente que conoce todo muy fácilmente. Mantener las cosas fijas, firmes o sólidas es un gran esfuerzo. Es más fácil conocer los cambios sutiles, las idas y venidas que surgen con cada experiencia, los movimientos del cuerpo, permitiendo, suavizando. Ese conocimiento fácil que permite el flujo del cambio, esa danza sutil de las sensaciones y las experiencias. Ese conocimiento no se aferra a una idea o experiencia, no se preocupa de lo que va a suceder. Conoce todos los movimientos en esa parte de la mente que conoce el sin esfuerzo. Y si hay esfuerzo, también permitirlo. Todo sigue cambiando momento a momento. Y por unos minutos más, quizás puedas confiar profundamente para que puedas por unos minutos dejar todo tu hacer. Deja hasta la práctica. Suelta el cuerpo, suelta la mente. Fíjate en todas las cosas que puedes dejar ir. Nada es necesario. Confía profundamente en lo que está aquí. Confía profundamente en esto.
De lo más profundo de nuestros corazones viene este conocimiento y puede surgir un sentimiento de que no pasa nada. Un lugar del conocimiento que no se define por lo que se conoce, que no se cambia por lo que se conoce. Un lugar del ser que está profundamente bien. Todo está bien. Todo está bien. Seguidamente van a escuchar el gong y luego lentamente vamos a ir abriendo los ojos, despacito, que vaya entrando la luz y mirando el espacio a nuestro alrededor. Muchas gracias. Y vamos a ver ahora esta presentación que es de Achan Sumedo en su libro Atención Plena. Y este capítulo se llama Escuchando al Pensamiento. Enseguida lo vamos a ver. Como comenté anteriormente, este libro que recomendamos especialmente, Atención Plena de Achan Sumedo, se puede bajar de la biblioteca del monasterio Amaravati en Inglaterra. El texto original se llama Atención Plena, un camino hacia la inmortalidad, y fue traducido por un conocido que se llama Bikunan, se me salió el nombre ahora, que era un chico argentino que vivía en Huapananachal y fue revisado por el señor Ricardo Schwarzer, un conocido argentino que vive cerca del monasterio de Amaravati en Inglaterra. Así que, sin más, vamos a ir a las enseñanzas de Achan Sumedo. Achan Sumedo en este libro dice lo siguiente: nosotros, al abrir la mente o dejar ir, le estamos prestando atención a un punto
que es el observar solamente, o ser el testigo silencioso que está atento a lo que viene y se va. O sea que, como dice acá la placa, al abrir la mente o dejar ir, solo observamos lo presente, porque tal vez no necesitemos analizar. Cuando nosotros hacemos la meditación de Vipassana, estamos usando las 3 características de anicca, todo es transitorio y es un cambio permanente, dukkha, sufrimiento o insatisfactoriedad, y anatta, no existe un ego o un ser, una esencia en cada acción. Para observar los fenómenos físicos, nosotros en Vipassana le otorgamos esas 3 características a todas las experiencias. Y de esa manera estamos liberando la mente de la represión ciega o las dudas, las preocupaciones o el enojo, y no necesitamos analizarlos. No tenemos que pensar por qué las tenemos, solo hacerlas totalmente conscientes. O sea que si estamos realmente asustados por algo, lo que se plantea es: sé consciente de que estás asustado, solamente eso. Vamos a la tercera placa. Nosotros usualmente, cuando tenemos una sensación desagradable en nuestra mente, ya sea miedo, odio o lo que sea, tendemos a alejarnos de eso. Rechazamos esa sensación desagradable. Lo que dice Achan Sumedho es: no te alejes de ello, más bien tiende a notar la tendencia a tratar de deshacerte de esa sensación. Dice Achan Sumedho: haz totalmente presente aquello de lo que estás asustado, piensa en ello deliberadamente y escucha tus pensamientos. Esto no es para analizarlo, sino para llevar al temor a su absurdo final. Él intenta llevarnos a ver que estos pensamientos son absolutamente absurdos, donde se vuelve tan ridículo que puedes inclusive ponerte a reír de ello. Escucha al deseo de locura de: yo quiero esto, yo quiero aquello, tengo que tener, no sé qué hacer si no tengo esto, y quiero aquello y todo lo demás. Lo que plantea Achan Sumedho es empezar, como dice el título de la conferencia, a escuchar esos pensamientos, ¿no? Para eso, por supuesto, tenemos que comenzar con la atención plena, ser plenamente conscientes de lo que estamos elaborando en nuestras mentes. Algunas veces la mente puede simplemente gritar: quiero esto, y tú puedes escucharla. Habla luego Achan Sumedho sobre la leyenda sobre la terapia de las confrontaciones, donde se pone un montón de gente que se empieza a gritar y a recriminar cosas. Y dicen todas las cosas que están reprimidas en la mente, que es obviamente una forma de catarsis, pero, según Achan Sumedho, le falta la reflexión sabia. Le falta la habilidad de escuchar ese grito como una condición mental, en vez de una especie de dejarse ir a uno mismo y decir lo que uno realmente piensa. Le falta esa firmeza de la mente que está dispuesta a soportar a veces hasta los más horribles pensamientos. Es tan solo un dejarse ir. Lo que me surge en la mente, voy y lo digo, no importa cuánto hiera a otra persona, por ejemplo, ¿no? Lo que plantea Sumedho es no seguir con la atención y esa firmeza de la mente. De este modo no estamos creyendo que esos son problemas personales, pero por el contrario, llevando el miedo y el enojo mentalmente a una posición absurda, en donde son vistos como una progresión natural de pensamientos. O sea, todos eso, el miedo o lo que fuera, tan solo es una progresión de pensamientos, una serie de pensamientos, no son reales, ¿verdad? Estamos pensando deliberadamente todas las cosas que tenemos que pensar,
no solo por ceguera, sino verdaderamente observándolas y escuchándolas como condiciones de la mente, en vez de tomarlas como fallas personales o problemas. ¿Cuántas veces nosotros consideramos que tal cosa es un problema gravísimo que tengo, ¿no? O culpa, por ejemplo, de cosas que cometí, errores o lo que fuere, ¿no? Pero lo que intenta o propone Achansumedo es eso, tan solo observarlas, considerarlas y no tomarlas como fallas o problemas. Entonces, en esta práctica de ahora, comenzamos a dejar ir las cosas. Tú no tienes que ir y dar muchas vueltas. Tú no tienes que dar vueltas buscando cosas en particular, sino que cuando las cosas con las que te sientes obsesionado continúan surgiendo, molestando y estás tratando de deshacerte de ellas, entonces tráelas incluso más a la atención. Ese es el ejercicio, ¿no? Traerlo a la atención, traerlo al observar, traerlos al contemplar, pensarlas inclusive deliberadamente y escucharlas, como si estuvieras escuchando a alguien hablando en el otro lado de la cerca. Una señora anciana que pasa, hicimos esto, hicimos aquello y vamos a hacer, y la persona sigue con una serie de incoherencias a veces, ¿no? Y la propuesta es eso, practicar solo escuchando como si fuese una voz en vez de juzgarlo y en vez de decirle, no, espero que ese no sea yo, esa no es mi verdadera naturaleza. O sea que empezamos a ver a veces lo ridículo o las cosas sin sentido o desagradables que produce nuestra mente, ¿no? Y a veces intentando acallarla y diciéndole, espero que estos pensamientos no sean míos, ¿no? Todos tenemos eso, todos los seres humanos tenemos esa tendencia dentro de nuestras mentes. Es solo una condición de la naturaleza humana, no es una persona en particular, no soy yo el único ser, todos los seres humanos tenemos eso. Así que esta tendencia a regañar a otros, y a veces, por ejemplo, si estamos trabajando mucho y empezamos a recriminar, ¿no? Nadie está tan agradecido por todo lo que le hago, o le lavo, o lo trabajo, o lo considero, o lo que sea. Eso también es tan solo una condición mental, un pensamiento que surgió de la mente, pero no es una persona. Algunas veces cuando estamos gruñones nadie puede hacer nada bien, incluso todo lo que vemos está mal, todos lo están haciendo mal, aunque lo estén haciendo bien. Es esa otra condición de la mente tan solo, es otra condición. Y el estado gruñón de la mente también es conocido por las 3 características de vuelta. Anicca, esto también va a cambiar. Este pensamiento genera insatisfacción, dukkha. Y anatta, no es una persona. Allí el miedo de los otros puede pensar, por ejemplo, si llegas tarde a una reunión, te quedaste dormido, entras y comienzas a preocuparte de lo que estén pensando. Y la mente de nuevo genera otra condición, otro pensamiento. Piensan que soy perezoso. Piensan que soy perezoso. Preocuparse de lo que los otros piensan también es otra condición de la mente. Nosotros estamos aquí siempre a tiempo y alguien más llega tarde y pensamos, siempre llega tarde, no puede llegar a tiempo. Y esa es otra condición mental, es otro pensamiento. Pero no es una verdad. Al traer esto completamente a la conciencia, tal vez a veces trayendo las cosas, lo que lo dejas por triviales y que consideras que no vale la pena prestarle tiempo, pero cuando no nos molestamos, entonces todo eso muchas veces se reprime. Y luego, esa represión luego se vuelve un problema. Y empezamos a sentir ansiedad, sentir aversión hacia nosotros mismos o hacia otras personas,
o a deprimirnos. Y todo viene de negarse a permitir que los pensamientos o las condiciones mentales triviales o cosas terribles que sean conscientes. O sea, todo tenemos que empezar a permitirnos de ser conscientes de todo lo que va surgiendo en nuestra mente. Luego está el estado dubitativo de la mente, que nunca está segura de qué hacer. Si no sé si tengo miedo, si tengo duda, incertidumbre, indecisión. Y también podemos traer ese estado de duda al ser consciente, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Debo quedarme o debo irme? ¿Debo hacer esto o aquello? Y siempre está, ¿no? En esa constante duda. Entonces, la propuesta es mirar lo que se presenta, mirar lo que va surgiendo en la mente, ¿no? Mirar esos pensamientos, que son tan solo condiciones de la mente. No son verdades absolutas, no son dogmas, son tan solo pensamientos, con esas tres características de cambiantes, insatisfactorios, y no es algo personal, no es un ego, ¿no? Y ahora vamos a ver los beneficios de ser conscientes. Y vamos a hacer una pequeña práctica. Y yo le voy a proponer a cada uno de ustedes que está acá que yo voy a hacer una pregunta y traten de observar a su mente cómo reacciona o qué es lo que surge en la mente, ¿está bien? O sea, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes observen lo que hace la mente, ¿bien? Después les voy a preguntar cómo les fue. Y la pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién? ¿Quién? Y tal vez puedan empezar a notar que a veces surge un espacio vacío. ¿Quién? Y simplemente traten de mantenerse atentos, cierren los ojos y antes de pensar ¿quién? Vean la mente como que está vacía, ¿no es así? ¿Quién soy yo? Y ahí surge como un espacio luego del signo, después de la pregunta. Y ese pensamiento viene y se va en el vacío. Cuando estamos atrapados en el pensamiento habitual, no podemos ver el surgimiento del pensamiento. No podemos verlo, solo podemos quedar atrapados en el pensamiento. Y luego que te das cuenta de que estabas pensando, así que podemos empezar a veces a pensar deliberadamente. Y podemos a veces atrapar el comienzo de un pensamiento antes de que realmente lo pienses. Y podemos hacer todo tipo de preguntas que a veces no hay respuestas, ¿no? Pero lo bueno de esto es que tú estás mirando el pensamiento y al concepto en esa perspectiva, ¿no? La formación de los pensamientos, el final del pensamiento y el concepto. También podemos ver, por ejemplo, cuando estamos enojados con alguien y piensas, eso es lo que él dijo, y esto es lo que dijo después, y después yo le voy a decir, y además hizo esto, y hizo lo otro, y es tan egoísta, bla, 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 y recuerda que hizo tal y tal cosa y cada vez es peor. Entonces una cosa lleva a la otra, y entonces empezamos a estar motivados por el rechazo, por la aversión. Entonces, la propuesta es, en vez de estar atrapado en esa corriente de pensamientos asociados, nosotros podemos empezar a observarlos desde el comienzo hasta el final de cada pensamiento.
y ver cómo a veces nuestra mente dice, ah, qué mala persona, qué porquería, hizo esto y aquello, todo. Y cuando empezamos a observar, hasta a veces empezamos a ver que es algo muy gracioso, cómo la mente crea, desarma y crea pensamientos, ¿no? Ajahn Sumedho cuenta que cuando él fue por primera vez a Wat Pah Nanachat y conoció a Ajahn Chah, al principio tenía unos grandes ataques de rabia y rechazo y se sentía muchas veces frustrado porque no podía adaptarse a lo que estaba sucediendo. Entonces él pensaba, cuando el monje Ajahn Chah daba unos discursos de 2 horas de duración, sobre todo en laosiano, que él no entendía casi nada, él se preguntaba, ¿por qué no para de hablar? ¿Por qué no tiene que hablar tanto para decir algo tan sencillo? Y él veía cómo, seguía con ese pensamiento de crítica y empezaba a criticar a todo lo que estaba alrededor. Entonces se sentía muy resentido. No quiero esto, no quiero aquello, no quiero estar sentado aquí, no quiero ser molestado. Y seguía así, ¿no? Y seguía pensando, ¿quién está pensando? Y empezó a tratar de observar sus pensamientos, ¿no? Y veía cómo trataba de buscar fallas en todas las personas, inclusive en este gran maestro, ¿no? Y también empezó a ver a su mente y empezó a darse cuenta que él no quería ser esa persona así, rechazona, gruñona y todo lo demás, ¿no? Inclusive decía, no veo toda la necesidad de clase de cosas porque yo sé de budismo. Y este hombre, no sé si sabe tanto de budismo, se empezaba a dudar hasta de su propio maestro, ¿no? Pero sobre todo él empezó a ver que la condición más atroz era que su ser consideraba que él era una persona importante. Y empezó a ver que todo era como un tipo de comedia, ¿no? Y él decía, nos tomamos a nosotros tan seriamente, y él veía que dentro de su mente aparecía algo así como, soy una persona tan importante, mi vida es tan terriblemente importante, que debo ser extremadamente serio al respecto, todo el tiempo. Mis problemas también me hacen importante, tan terriblemente importante. Tengo que utilizar un montón de tiempo con mis problemas porque son muy importantes. Y empezó a ver eso, ¿no? Empezó a ver eso de sí mismo, como siendo importante. Y empezó de a poco a ver lo tonto que sonaba todo eso, ¿no? Porque empezás a darte cuenta que no eres tan importante, que ninguno de nosotros lo es. Y los problemas que nos creamos en la vida son también en general cosas triviales. Pero a nuestra mente le gusta ese elucubrar, ese darle vuelta y rumiar un pensamiento, ¿no? Y traerla una y mil veces. Y algunas personas pueden arruinar sus vidas completamente creándose problemas sin fin y tomando a todos ellos muy seriamente. Cuántas peleas, disputas entre vecinos, entre viejos amigos, entre familias, arrancan por todo eso, ¿no? Así que si piensas en ti mismo como una persona seria e importante, entonces las cosas triviales o tontas son las que no quieres. Si nosotros queremos ser unas buenas personas, entonces las condiciones malignas son cosas que tienes que sacar, soltar y dejar ir. Nosotros podemos empezar a soltar y dejar ir. Así que sea lo que fuere lo que estás más temeroso en tu vida, que realmente puedes ser, tratemos de pensarlo, observarlo y ver cómo nosotros muchas veces tenemos cosas, cualidades o pensamientos bastante atroces, ¿no? Como quiero, no sé, dañar tal cosa, quiero robar tal cosa o lo que sea.
Y al pensarlo así no estamos interesados en la cualidad, sino en la mera característica de lo que es una condición mental, que es, como todas las condiciones mentales de los pensamientos y sentimientos, transitorio, insatisfactorio y que no tienen un yo. Así que finalizando o resumiendo, la propuesta es esto, ¿no? Tratar de observar y ser conscientes de cada uno de nuestros pensamientos. Y en la medida en que los observamos desde lejos, sin estar atrapados en ese pensamiento, de ser conscientes y hacer una distancia, un espacio entre ellos, este espacio nos empieza a hacer libres, nos permite reflexionar, observarlos y sobre todo soltarlos y dejar ir. No es una tarea fácil, pero sí muy liberadora. Así que les agradezco mucho por la atención y a los compañeros que están presentes vamos a seguir con sus pensamientos, aportes y conclusiones. Muchas gracias.